última frase del canto de los imposibles. Haz tu obra en mí. Hermoso, ¿no? Hermoso poder decirle al Eterno esto, porque así dice la Escritura, que aquel que comenzó esta buena obra en nosotros, Él la va a completar hasta el día del Mashiach, el día final. El Eterno no termina con nosotros. Cuando venga Mashiach, ese día la obra estará culminada, cuando dice la Escritura a través de Rav Shaul, ese precioso misterio, cuando dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando suene el shofar, al sonido del gran shofar, los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos, recibiendo ese cuerpo espiritual, que suena algo muy extraño, un cuerpo espiritual, pero eso es finalmente. Dice la Escritura: entonces conoceremos como fuimos conocidos. Lo que hoy vemos en el espejo no es lo que somos realmente. Nuestra verdadera vida, dice la Escritura, está escondida en el Mashiach. Será revelada en un futuro. Hasta un nombre nuevo tendremos, ¿no? Y finalmente trascenderemos a ese estatus de hijos de Dios, a ese estatus de ser glorificados. Y ahí sí, como está escrito también, terminará nuestro peregrinar, terminará el dolor, terminará el sufrimiento. No más lágrimas, no más llanto, no más tristeza, no más nada de eso. Y esto viene pronto, y eso nos debe de motivar, ¿verdad? Esto nos debe de alegrar, porque finalmente estamos muy cerca de que se cumpla esto, que se cumpla lo que ha escrito en la santa palabra del Eterno. Y bueno, mis hermanos, pues hoy vamos a hablar acerca de nuestra parashá semanal, la parashá Bo, que la parashá Bo significa ve, ven, entra, regresa. Hay varias formas en que se traduce esta palabra. Es un indicativo para Moisés de que se presente en la presencia del faraón. Los que traducen como ven, lo hacen visualizando al Eterno allí con el faraón, como si el Eterno está ahí donde está el trono del faraón, y el Eterno está ahí, y desde ahí le dice a Moisés: ven, preséntate aquí con el faraón. Y tiene sentido, y es correcto. Los que traducen ve, pues es el Eterno enviando a Moisés. Pero lo cierto es que las Escrituras nos dicen que el Eterno siempre está con nosotros. ¿Recuerdan cuando Yeshua envió a los 70 discípulos? Y aparentemente, o sea, Yeshua los envía y él se queda. Yeshua se queda como en el campamento, en el lugar donde está. Pero cuando ellos regresan a informar a Yeshua de todo lo que pasó, Yeshua les dice: yo iba delante de ustedes. Entonces, él iba con ellos. O sea, nunca los deja. Y Yeshua dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, lo cierto es que la presencia divina nunca nos deja. Nunca. Menos en nuestros peores momentos. Nunca nos deja. De tal modo que cuando Moisés es enviado con el faraón, digamos en la parte final, en el desenlace que ya se acerca con el tema de las plagas,
Pues era importantísimo que Moisés sintiera esa fuerza de la presencia divina con él. Porque Moisés sabe lo que se está moviendo ahí. Moisés ve la cara del faraón, Moisés ve las reacciones, Moisés sabe que está en peligro. Y cuando nos sentimos en peligro, cuando nos sentimos amenazados, es importante sentir, experimentar la presencia divina. Y yo creo que por eso el Eterno le dice, ven. Es una forma de que el Eterno le dice a Moisés, yo voy a estar contigo, tranquilo, no pasa nada, yo te acompaño. ¿Sí? Nuestra parashá va desde el capítulo 10 del libro del Éxodo, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 16. Y el tema que vamos a tratar hoy, hermanos, como fue anunciado, tiene que ver con el contar historias. ¿Cuántos vieron el título para el tema de hoy? Anunciado, ¿sí? A ver, ¿cuál es el título? Porque a mí ya se me olvidó. Les contarás a tus hijos. Algo de contarle algo a los hijos. Por ahí va. Esa es la idea. Les contarás a tus hijos. Ay, hermano, de veras. Saben que de esto, de este título y de estas instrucciones, porque realmente es una instrucción en la palabra del Eterno, del cumplimiento de esa instrucción depende todo, absolutamente todo. La historia del mundo, la historia de Israel, gira y depende de esa instrucción. Les contarás a tus hijos. La historia es fundamental. ¿A cuántos aquí les gusta contar historias? ¿Sí? ¿Algunos no? ¿O cuánto les gusta escuchar historias? Algunos les gusta contar historias, a otros les gusta escuchar. Y eso es bueno, porque imagínense, si todos nos gusta contar y a nadie escuchar, pues entonces ¿quién va a escuchar? Necesitamos tener personas que cuenten historias, pero necesitamos personas que escuchen las historias. De eso es de lo que se trata. Y el contar historias es algo que es vital, es fundamental para el buen funcionamiento del mundo. Y mire, desde el principio de los tiempos, nosotros vemos en la creación, cuando el Eterno creó al hombre, Adán, y desde Adán hasta Moisés, no tenemos un registro de que el Eterno haya dicho, escribe esto. Si la Torá escrita empieza con Moisés. Pero antes de Moisés no hubo este tema de registrar las palabras del Eterno, un registro de la Torá. Pues quiere decir que todo era a través de contar historias. O sea, la transmisión de la palabra del Eterno siempre se llevó a cabo a través de contar. Pues quiere decir que Adán le contó a sus hijos su experiencia en el Edén, su expulsión, la promesa del Eterno, etc. Y así sucesivamente, en la línea de los descendientes de Set, la voluntad del Eterno fue dada a conocer a través de ir contando historias, a través de que los padres le contaban a sus hijos, instruían a sus hijos. Y de esta manera, la palabra del Eterno, las instrucciones del Eterno iban siendo preservadas de generación en generación. Obviamente llega un momento en donde se vuelve absolutamente necesario contar con una palabra escrita. ¿Por qué? Porque el mal no descansa.
Y el mal siempre ha ido también avanzando en el mundo desde la creación hasta nuestros días. El mal no duerme y ha ido avanzando, y el Eterno contempló esto, y precisamente como una forma de combatir el mal y como una forma de tener también asegurada la preservación de su palabra, el Eterno ordena que su palabra sea escrita. Y aún así hay un tiempo en donde, cuando el pueblo de Israel es llevado en cautiverio, aquello se perdió. En los 70 años en el exilio, usted sabe que muchos en el pueblo judío fueron asimilados en Babilonia, es decir, se olvidaron de su fe, y muchos siguieron las costumbres y siguieron los ídolos en Babilonia. Pero muchos preservaron la fe. Entonces, ¿quiénes preservaron la fe? Los que seguían escuchando las historias, los que siguieron escuchando a sus padres instruirles acerca de la palabra. Cuando regresan del exilio, hay una parte muy emocionante que nos narran las escrituras, y esto es cuando encuentran la Torá, cuando encuentran la palabra escrita, cuando el pueblo redescubre la palabra del Eterno, sus instrucciones y las santas convocaciones. Y ellos dicen: mira, aquí dice que debemos de celebrar esta fiesta y estamos en este tiempo, pues vamos a celebrar. Y ellos recuperan la voluntad del Eterno. Pero lo que queremos destacar es la importancia de contar la historia, y la importancia de contarla bien, la importancia de tener una historia que contar. Porque cuando no tienes una historia para contar, pues entonces hay mucho riesgo. Y cuando pienso en esto y pienso en el pueblo santo, el pueblo de Israel, me doy cuenta lo importante que es el sentir que perteneces a una historia, el sentir que tú eres parte de esa historia. Cuando yo fui estudiante en el seminario, una materia que nos dieron y que en lo personal me gustó mucho, me llenó mucho, fue una materia que se llamaba Historia del Cristianismo. Porque en esa materia de Historia del Cristianismo nos enseñaban a grandes rasgos, voy a plantearlo de esta manera: el autor pretende hacer una conexión real entre nosotros, los que ejercemos fe en el Hijo de Dios, y que mucha gente nos llama cristianos. O sea, el autor trata de hacer una conexión real entre los cristianos y Cristo. Por eso se llama Historia del Cristianismo. Como decir, todo empieza con Cristo y llega hasta nuestros días. Entonces, Cristo llamó a sus discípulos, los enseñó, y sus discípulos a otros, y luego esos a otros, y hasta llegar hasta mí. Y el libro trata de hacer esa conexión, pero obviamente hay muchos vacíos, hay muchos huecos, hay muchas preguntas sin respuesta en esto de la historia del cristianismo. Y es muy difícil realmente demostrar lo que él quería demostrar. Pero al menos el lector del libro pues se anima, porque se siente parte de la historia. ¿Sí? Esa es la idea. Cuando pensamos en eso, y cuando pensamos en la historia de las iglesias, porque cada iglesia tiene su historia, cada una de las iglesias tiene su historia.
No por el hecho de que a todos los creyentes nos digan cristianos, quiere decir que todos somos iguales, ¿verdad que no? Cada quien tiene su historia. Leía esta semana una ilustración, es como si tú entras a un restaurante y ves a 3 personas comiendo ensalada. Pero detrás de cada uno de ellos hay una historia. No quiere decir que los 3 están comiendo ensalada por los mismos motivos. Probablemente uno está comiendo ensalada porque está tratando de bajar de peso. Está tratando de llevar una dieta, entonces está comiendo ensalada, preocupado para bajar de peso. Probablemente otro que esté comiendo incluso la misma ensalada. Pero quizás el otro lo está haciendo por motivos religiosos. Porque lleva una dieta kosher o una dieta de acuerdo a su religión y por eso come ensalada. Y quizás la tercera persona simplemente come ensalada porque él es vegetariano y punto. Entonces los 3 comen ensalada, pero cada uno tiene su historia. Y la historia de cada uno es distinta. En ese sentido, cada iglesia tiene su historia. Y cuando tú perteneces a una iglesia, es importante conocer la historia y sentirte parte de esa historia. Yo platicaba con una hermana hace algún tiempo, en donde ella me platicaba muy entusiasmada acerca de su iglesia. Ella nos visitó aquí varias veces, estuvo aquí con nosotros y le gustaba mucho venir, pero finalmente se quedó allá en su iglesia. Y una vez yo le pregunté, le dije, hermana, si no es mucha indiscreción, ¿qué la hizo decidirse por permanecer allá en su iglesia? ¿O qué no le gustó de acá con nosotros? Dijo, no, hermano, yo estoy fascinada con ustedes y la enseñanza, de verdad, se aprende mucho. Dice, pero la verdad, extraño la alabanza, extraño la emoción, me dijo. Es que acá en mi iglesia cantamos, pero bastante, ¿no? Más de una hora cantando, y ella es muy así, muy emocional. Y también pues, me gusta la administración. Y le dije, ¿qué es eso? ¿Qué es la administración? Sí sé qué es, ¿verdad? Pero yo quería que ella me dijera. No, pues la parte donde el pastor nos llama que pasemos al frente y empieza ahí a tumbar la gente y todo eso. Que es bien emocionante. Y entonces yo le dije a ella, le dije, oiga, ¿usted conoce la historia de su iglesia? Me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, o sea, la historia de su iglesia, ¿de dónde viene? Porque es importante, si tú perteneces a un grupo, es importante saber, ¿este grupo qué? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? ¿Quién lo patrocina? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y usted sabe la historia de su iglesia? ¿Cuándo empezó su iglesia? Dice, nunca había pensado en eso, nunca me lo había preguntado. Yo, pues es importante. Uno debe saber. Uno debe hacer preguntas. Y entonces yo empecé a platicarle un poquito acerca de la historia de la iglesia en general. Y le dije, mire, a grandes rasgos le voy a decir, nuestro Señor nunca fundó ninguna iglesia. Eso ya de entrada está mal, ¿no? Él no fundó ninguna iglesia. Él llamó a un grupo de personas que los llamó sus discípulos. Pero él pertenecía al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. En ese momento el pueblo judío. Se le un rabino judío llamando discípulos para formar su propia escuela, sus propios estudiantes. Y él está dando su
sus enseñanzas acerca de la Torá. O sea, lo único que había, lo único que se conocía en ese momento. Que la gente, a sus discípulos, los llamó despectivamente, como dicen por ahí, cristianos, lo cual tampoco es muy cierto, ¿verdad? Porque fue otra la palabra. Digo, eso vino de afuera, pero ellos no eran ningún religión, ninguna iglesia. Realmente, el tema de la iglesia y el tema religioso, como hoy se conoce, tiene su inicio en Roma. Exactamente, en el año 300 después de Cristo, cuando Constantino es emperador, cuando comienza oficialmente el tema de la religión cristiana. Ahí comienza. Y recuerdo que no le gustó mucho esa parte de la historia, y no le gustó mucho escuchar lo que tanto dicen la religión popular, tienen razón. Cuando dicen, nosotros somos la iglesia más antigua, es cierto, es verdad. Y que históricamente las iglesias evangélicas nacen en el tiempo de la Reforma, a través de Lutero, Zwinglio, Calvino y otros más, los llamados reformadores. Y ahí surgen los primeros grupos de creyentes evangélicos, que no se les llamaba evangélicos en ese tiempo. Después fueron tomando nombres. Y de ahí nacen grupos como los anabautistas. Nacen los luteranos, nacen los presbiterianos, nacen los metodistas, y para de contar. O sea, históricamente estos son los grupos o las iglesias evangélicas más antiguas. ¿Pero de dónde se salieron? De Roma. O sea, rompieron relaciones con Roma y empezaron sus movimientos. Y cada uno comenzó sus diferentes movimientos. Eso es historia. ¿Sí? Eso es historia. Ahí, curiosamente, hoy en día, si hablamos de historia, hablamos de iglesias, hermanos, ¿cuáles iglesias son las más populares o las que más hay? Pentecostales. Las iglesias pentecostales. Entonces yo le decía a ella, ¿usted sabe cuándo surgen, cuándo nacen las iglesias pentecostales? ¿Cuándo aparecen en la historia? Hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Pues son las más nuevas, ¿verdad? En ese sentido. Y cuando surgen las iglesias pentecostales, todavía surgieron primero los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová se salieron de los adventistas, porque eran adventistas. Russell, el fundador de los testigos, era adventista. Se salió para formar su propio grupo. Y ahí ellos todavía son antes que las iglesias pentecostales. Los pentecostales propiamente, yo creo que por los años 40, ya en el siglo XX, es cuando van surgiendo. Y surgen las iglesias que se conocen como asambleas de Dios. Las asambleas de Dios, ¿verdad? Que son como que las más populares y que realmente no tenían mucha diferencia con las otras. Más bien las diferencias eran en liturgia. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaba la cuestión de aplaudir y tocar el panderito, y los otros pues eran más de no, eso no, está bien. Y ya con eso se separaban y pues nuevos grupos, ¿no? Hasta ese momento surgen las asambleas de Dios y van creciendo y se van multiplicando rápido. Y ya muy para acá, ya por acá por los 60s, 70s, es cuando empieza a surgir el movimiento neopentecostal. Los neopentecostales, que hoy en día son los que hacen más ruido y los que hay más, ¿verdad?
y que llenan y que mega iglesias y todo eso, son los neopentecostales. Entonces yo le decía a esta hermana, y su iglesia ahí viene. Y entonces la historia de su iglesia es muy chiquita. Y es importante que usted sepa, que usted conozca la historia. Porque revisando la historia, cuando uno finalmente llega, vamos a decirlo así, a Cristo, cuando uno llega al Señor, a Yeshua, porque la historia nos va a llevar a Él, pero no te puedes quedar ahí. No basta con escuchar la historia del cristianismo y que venimos de Cristo y Él es el fundador, no es suficiente. Porque cuando yo voy a la Escritura y cuando yo voy a lo que se conoce como Nuevo Testamento, y cuando yo empiezo a leer el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, ¿qué me dice ahí? Luego, cuando empieza Mateo, ¿qué es lo que me dice? Abraham. Entonces, ¿a dónde me manda? O sea, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Si tú quieres conocer bien a Jesucristo, tienes que conocer de dónde viene Él. Tienes que conocer su historia. ¿Por qué Él vino? ¿Por qué dice que es hijo de Abraham? ¿Qué tiene que ver Abraham con Él? Y tienes que establecer esa conexión. Pero muchos no se fijan en esos detalles. Y quieren comenzar la historia de su fe basados en Mateo 1:1 y de ahí para acá. Y esto no es así. La historia tiene que ir más atrás. Entonces tenemos que ir hasta Abraham. Tenemos que ir al pacto, tenemos que ir a todas estas cosas. Por eso las historias tienen que ser bien contadas. Y en nuestra porción semanal, en la Parashá Bo, se hace mención, hermano, 3 veces. Hay 3 ocasiones en donde el Eterno dijo que hay que contar la historia. Digamos que son 3 historias que el pueblo de Israel recibe la instrucción: vas a contar esta historia. Y lo más interesante es que las 3 veces dice que la historia tiene que ser contada a los hijos. O sea, no dice, le vas a contar esta historia a tu vecino, le vas a contar esta historia al que va pasando por el camino, le vas a contar esta historia a los que viven del otro lado del mundo. Vas a ir hasta allá y les vas a contar la historia. No, las 3 veces dice, se lo vas a contar a tus hijos. Es más, la Torah dice que tus hijos te van a preguntar. Y vean, porque esta parte es muy importante. Tus hijos te van a preguntar. Cuando tus hijos te pregunten, esto es lo que tú tienes que decir. 3 veces. ¿En cuáles ocasiones fue esto? Primero, en el Seder de Pesaj. Cuando tú estés celebrando este Seder de Pesaj, en un futuro, cada vez que lo celebres, ¿cada cuándo, hermano? ¿Cada semana? ¿Cada primer domingo del mes? Cada año en el 14 del mes primero y en la noche del 15, que es propiamente la cena, pero todo el Seder de Pesaj, 14, 15. Cuando tú en un futuro celebres esto, y cada vez que lo estés haciendo, tu hijo te va a preguntar: ¿por qué hacemos esto?
Porque los niños son así. Los niños son curiosos, son preguntones. ¿Por qué, papi? ¿Por qué, mami? ¿Por qué? Hasta el día de hoy es una costumbre en los hogares judíos, como parte del Seder de Pesaj, que los niños pregunten. Esto es parte del ritual, pero en la realidad, pues sí, los niños preguntan. Entonces, la primera historia que se tiene que contar es la historia de Pesaj. Y ahí podemos decir que es la historia de la salvación. La historia de la salvación, la historia de la liberación. Esa es la primera historia. Cuando tus hijos te pregunten, obviamente, si tú no celebras Pesaj, pues no te van a preguntar. Pues ya ahí se perdió todo, hermano. Ya no hay nada, ya no hay historia, ya no hay salvación, ya no hay nada. Tienes que celebrar Pesaj para que ellos te puedan preguntar. Y tienes que celebrar Pesaj de una manera auténtica, es decir, que no religiosa, sino auténtica, que verdaderamente lo crees, para que el niño te pregunte. Cuando los niños ven que los papás hacen cosas, pero que hacen cosas fingidas, que hacen cosas que realmente no creen o que las hacen a fuerzas, eso a los niños no les interesa. Ellos son muy listos y ellos se dan cuenta. Pero cuando ellos ven que su papá, su mamá están haciendo algo de manera auténtica, algo que realmente creen, entonces al niño le interesa y va a querer saber. Entonces, la historia de Pesaj es la historia de la salvación, es la historia de la liberación. Y dice el Señor, tus hijos te van a preguntar sobre esto. Entonces tú les vas a contar la historia. ¿Sabe? Una vez me encontré, hace algunos añitos ya, me encontré a un viejo amigo, un pastor, que conozco de muchos años. Y que en algún tiempo tuvimos una relación muy cercana, muy buenos amigos. Hubo un tiempo en que nos la pasábamos juntos, ¿no? Para arriba y para abajo, y hacíamos muchas cosas juntos. Muchas veces yo lo escuché predicar a él, así como él a mí. Pero después, pues se vino todo esto, ¿no? De las raíces hebreas, y que el pastor Saúl se volvió loco, y bueno, me excomulgaron y me tacharon de blasfemo y de apóstata y lo demás, y me dejaron de hablar, ¿no? Todos mis viejos amigos pastores, la mayoría me dejaron de hablar, me dieron la espalda. Ya después de algunos años ya se les pasó el berrinche, y algunos ya al menos me saludan, me los encuentro y sí me hablan y todo, ¿no? Hace unos años me encontré a este hermano, a este buen amigo pastor, y andaba yo buscando una pieza para mi vehículo en un lugar de estos que venden autopartes, conocidos como Yonkes. Andaba yo buscando ahí una pieza para mi vehículo, ahí me lo encontré. Ahí estaba él también buscando algo para su vehículo. Y entonces llego yo, me bajo y lo veo y me ve. Y viene hacia mí. Y me empieza a contar una historia. Pero hermano, cuando yo lo escucho a él contarme esa historia, de veras yo dije, wow, te escuché predicar muchas veces, te escuché predicar muchos sermones y nunca te escuché tan convencido como ahora. Pero ¿sabe qué historia me estaba contando? Una historia que desgraciadamente es muy común, más común de lo que quisiéramos en nuestra ciudad o nuestra región. Me contó la historia de cómo él quedó en el fuego cruzado en un enfrentamiento que hubo
entre bandidos, ¿verdad? Aquí en la ciudad. Y cómo él quedó atrapado ahí, en medio, entre las balas. Y cómo varias balas le pegaron a su vehículo. Y él arriba del vehículo. Y me decía, ven hermano, ven, mira. No te estoy diciendo mentira, yo te creo. Pero casi me decía, ven, mete tu dedo aquí. Aquí están los agujeros de las balas, mira todo esto. Con una emoción, hermano. Con una emoción, con una vehemencia que me estaba contando su historia. Y dije, no, pues. ¿Y sabe qué era lo que él está contando? Una historia de salvación. Es eso. Es una historia de salvación donde Dios me salvó. ¿Sabe que a veces el problema cuando estamos, ahora que estamos teniendo esta clase de evangelismo en la tarde, el gran problema que tenemos muchos es que cuando contamos la historia de la salvación, no la contamos así. No la contamos con vehemencia, no la contamos con emoción. La contamos como una película aburrida que viene en el cine. Entonces no causa un efecto, no convence a nadie eso. Y está bien que tú lo vas a convencer, eso es la obra del Espíritu, pero no, échale ganitas, ¿no? Cuéntalo de manera que, como que realmente lo viviste, como que realmente lo sentiste. Yo aprendí con la historia de este hermano y dije, así debe uno de contar las historias. Las historias de la Biblia. Las experiencias vividas con el Eterno, así deben de contarse, porque, o sea, a mí me atrapó su historia y, wow, qué historia, y yo creo que yo después se la conté a varios, la historia de él, y yo también me emocionaba contando su historia, porque es una historia auténtica, de una salvación auténtica. Los hijos de Israel tenían que contar la historia de Pesaj así. La historia de su salvación. Y se la tenían que contar a sus hijos. Esta es la parte más importante. Contársela a sus hijos. Porque hermanos, si queremos realmente preservar, si queremos preservar la historia de una forma correcta, y si queremos que el tema de la liberación, de la salvación se preserve y se vaya extendiendo, la mejor manera de hacerlo es contándola a tus hijos. Porque dime, pues, ¿de qué sirve que estés contándole la historia al amigo, al vecino, o al extranjero, o a quien sea yo, si no se la cuentas a tus hijos? Y si tus hijos no han creído en esta historia, se vuelve un problema. Entonces, la primera historia que tenemos acá, que el Eterno dice, se la vas a contar a tus hijos, en la historia de Pesaj, es la historia de la salvación. ¿Cómo el Señor me salvó a mí? Cada quien tiene que tener una historia para contar. Yo no sé si tú le has contado a tus hijos tu historia, pero es bueno, es bonito contar historias. Nuestros hijos a veces, increíblemente, no saben muchas cosas de nosotros. No saben, a veces nos queremos callar algunas cosas. A veces nos da vergüenza. Digo, no, es que imagínate que yo le cuente a mi hijo cómo era yo de joven y cómo era de reventado, de esto, de no. ¿A
qué quieres? Hermano, lo que importa es quién eres hoy. Pero es bueno saber. Es bueno aprender la historia. Entonces les contarás a tus hijos la historia de tu salvación. Y para eso es importante el antes. Porque en la historia de la salvación de Israel, algo que la Torá siempre dice es: yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. Sin esa parte de la historia, entonces, ¿cómo se contaría? Si no vamos a hablar de Egipto, si no vamos a hablar de que éramos esclavos, si vamos a omitir esa parte y vamos a empezar nada más de aquí, ¿cómo quedaría la historia? Incompleta. Yo he dicho, no hay que hacer tanto énfasis en Egipto tampoco, o sea, no hay que ser tan extremistas. Pero sí, éramos esclavos en Egipto. Éramos esclavos. Contar la historia de nuestra salvación. ¿Cómo es que conocía el Eterno? ¿Se imaginan las familias israelitas contándole a sus hijos la historia de Jesús? Su experiencia en Egipto cuando Moisés llegó, cuando les dijeron y ellos no creyeron al principio, contando toda esa historia. Las plagas. Y cómo el Eterno nos protegió. Pero llegó la 10ª plaga y ahí se nos dieron instrucciones de que hiciéramos esto. Por eso es que hasta el día de hoy hacemos estas cosas en Pesaj. Por eso esta noche hacemos esto, hacemos aquello. Contar toda la historia de la salvación. Eso obviamente tenía como objetivo impactar a los hijos. Que ellos conocieran la historia y que ellos mismos experimentaran su salvación, de manera que ¿qué? Los hijos iban a crecer y se iban a identificar con la historia de sus padres, y lo que había sido la historia de sus padres pasaría a ser la historia de los hijos. Si se fijan, hermanos, por eso en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, cuando alguien está hablando de la historia, lo hace como si estuvo ahí. Alguien que está hablando dice: entonces los egipcios nos esclavizaron, entonces el Eterno nos sacó de ahí con mano poderosa, y se incluye. No está hablando de la historia de otro, está hablando de su historia. Porque esto no tiene que ver con ninguna iglesia ni con ninguna religión. Esto tiene que ver con la historia de un pueblo. El pueblo elegido, el pueblo del Eterno, el pueblo al que tú dices pertenecer. Si tú dices pertenecer a ese pueblo, entonces eres parte de la historia de ese pueblo. Y vas a contar esa historia como tu historia. Y qué importante que se la cuentes a tus hijos. La segunda historia que nos dice nuestra parashá que debemos de contar tiene que ver con los panes sin levadura. Ya en el capítulo 13, Matzot, los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura. Y cuando tus hijos te pregunten, otra vez, porque te van a preguntar, esto es obvio, ¿no? Imagínate que nada más de repente, o sea, tus niños, tienes niños pequeños, van creciendo, y llega esa época del año y nada más de repente, pues puro pan sin levadura. Y 7 días, es lógico que el niño va a decir: oye, ¿dónde está mi concha? ¿Por qué estamos comiendo este pan? Y luego otro día, ¿hasta cuándo vamos a dejar de comer este pan? O sea, van a preguntar: ¿qué pasa con esto? Dice el Eterno: cuando tus hijos te pregunten otra vez, ellos te van a preguntar. ¿Pero por qué te van a preguntar? Porque tú estás obedeciendo. Acá estamos hablando de una vida obediente. Un creyente que obedece las instrucciones del Eterno es alguien a quien su hijo le va a preguntar: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Al que es desobediente, pues no le van a preguntar a los hijos. ¿Qué le van a preguntar?
Si su hijo ve que su papá, su mamá se porta igual y es igual que el vecino y que el otro y que todos, que sí va a la iglesia, pero pues realmente el niño no ve una diferencia, el niño no va a preguntar nada. Pero el niño ve eso, ve obediencia en panes sin levadura, ese niño va a preguntar. Y aquí se va a contar una historia de qué, hermanos. Pesaj es una historia de salvación. Matzot es una historia de compromiso. Es una historia de compromiso, es una historia de santidad. En Matzot tú estás comprometido con el Eterno. Porque ciertamente no es algo sencillo. Ayer decía yo, el tema principal en Matzot es comer pan sin levadura. Hay muchas prácticas que se derivan de leyes rabínicas y todo. Si tú quieres guardar Matzot de acuerdo a las leyes rabínicas, hermano, mira, los primeros años, primer año, segundo año que empezamos en Raíces, nosotros nos quedamos así como que, ¿qué voy a comer 7 días? Nada, porque está bien difícil como está la situación hoy en el mundo. El tema de la levadura, o sea, todos le ponen levadura. ¿Qué voy a comer? ¿7 días de ayuno o qué? Pues sería interesante, ¿no? ¿De qué te habla eso? De compromiso. De alguien que está comprometido, de alguien que no dijo nada más por emoción, sí le entro. De alguien que no celebró Pesaj nada más bajo el interés de o bajo la emoción de. Matzot demuestra que la persona verdaderamente está comprometida. Porque cualquiera bajo una emoción puede celebrar Pesaj. Exacto. La multitud de la que hablábamos ayer también, la multitud de gente, la chusma, la gentuza que dice ahí la Biblia, que salieron con el pueblo de Israel, probablemente muchos de ellos fueron movidos por el interés de salir de Egipto. Porque finalmente, hermano, tú escuchas un mensaje de salvación y ¿qué dices? Yo le entro. Si se trata de salvarnos, yo le entro. Sí, el mensaje tradicional, ¿no? Si se trata de irnos al cielo y de no irnos para abajo, cuenta conmigo. Claro que sí, estoy dentro. Y no con una, con las 2 manos. Yo le entro. ¿A poco no? Toda la gente le va a entrar. Por emoción, por interés, por lo que quieras. Oye, pero hay que hacer esto. Es el ceder de Pesaj. Ah, no, claro, sí lo hago. Oye, nada más que hay que levantar la mano, o hay que ponerse en pie, o hay que pasar al frente, hay que ir delante de todos, repetir una oración. Es más, ¿sabes qué? Tienes que hincar, porque tú sí estás de verdad muy pecador, ¿no? Tú te tienes que hincar. Y probablemente, movidos por la emoción y todo eso, la gente va a decir, sí le entro. Pero probablemente no hay un compromiso verdadero. Yo les he contado la historia de un hombre, bueno, hermana Mireya yo creo que se acuerda, de un hombre, de esas primeras campañas que hicimos allá en la Valle Verde con los americanos, y en una campaña evangelística llegó un hombre ahí que iba alcoholizado, iba bien alcoholizado, y pues ya saben, ¿no? Los americanos, véngase, no le hacen, ¿no? Y al rato ahí lo tenía, ya cuando me di cuenta ya lo tenía, ahorita me acordé porque ya lo tenían arrodillado ahí llorando y todo, imponiéndole las manos, y el hombre bien borracho, y pues sí, ahí llora, y sí, acepto que todo, ¿no? Al final le regalaron hasta una Biblia y se fue para su casa, y recuerdo que un hermano, que era el que coordinaba ese grupo,
Al final va y me palmea y me dice, ay, Saulito, espero no estarte dejando un problemón aquí con este hombre. Yo dije, no, pues, ¿por qué? Yo pensé, dije, ese hombre no lo volvemos a ver. Ni se va a acordar, fue lo que pensé, ni se va a acordar mañana que los desfiguros que vino a hacer aquí. Oye, pues el domingo en la mañana, en el servicio, 10 de la mañana, apareció este señor. Bien bañado, bien peinado, bien arreglado, con su Biblia en la mano. Y yo dije, wow, o sea, no solamente se acordó, mira, aquí está. Pero luego me acordé, Saulito, espero no estarte dejando un problemón. ¿Vieron qué problemas me dio ese hombre? No, una cosa terrible. Porque no solamente tenía el problema del alcoholismo, tenía otras mañas también. Y me causó unos conflictos fuertes ahí en la congregación. Que prácticamente lo tuve que correr al final, ¿no? O sea, fue una situación muy, muy complicada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces por emoción, por interés o por otros factores hacemos cosas, pero Matzot es un llamado al compromiso. Matzot es una especie de prueba para ver si realmente estás dispuesto a permanecer, si realmente estás dispuesto a renunciar a los placeres o a tus costumbres o a lo que sea. Porque el mismo Yeshua dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tiene que haber una renuncia. Tiene que haber un compromiso, y un compromiso serio. Y eso es lo que representa Matzot. Un compromiso a la santidad. Usted sabe que la levadura representa pecado. Panes y levadura entonces es un compromiso a vivir en santidad. Y dijo el Eterno, cuando tus hijos te pregunten, les vas a contar esta historia. O sea, así como es importante contarle a nuestros hijos la historia de nuestra salvación, es importante contar la historia de nuestro compromiso. Es importante contar la historia de nuestra santidad. Pero si no somos personas comprometidas, ¿qué vamos a contar? ¿Cuál va a ser nuestra historia? Si nuestros hijos no ven en nosotros un nivel real de compromiso, no van a creer nada. La historia, para que sea totalmente auténtica, totalmente real, tiene que ser algo que nuestros hijos palpen. Como dice Juan en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que realmente hemos experimentado, eso es de lo que hablamos. No hablamos de fábulas, no hablamos de cosas extraordinarias, no hablamos de ciencia ficción, hablamos de cosas palpables, hablamos de experiencias reales. Y nuestros hijos tienen que ver en nosotros experiencias reales de salvación, experiencias reales de santidad, experiencias reales de compromiso con Dios. Porque si no, ellos no van a creer nada. Y van a estar en riesgo de perderse. La tercera historia que aparece ahí en Éxodo, ya en el final de nuestro parashá, y que nuevamente el Eterno dice, cuando tus hijos te pregunten sobre esto, les vas a contar. Es la historia del burro. La historia de la redención del burro. Básicamente. Porque lo otro, en cierta manera, forma parte de la historia de la salvación. La consagración de los primogénitos. Pero lo que se añade en esta tercera historia, y que es la parte interesante, es el burro.
Porque dice, cuando tus hijos te pregunten por qué haces esto, por qué sacrificas a los primogénitos de los animales, y por qué especialmente el burro lo salvas, por qué los demás no, por qué el burro lo salvas, y por qué en lugar del burro sacrificas un cordero. Te van a preguntar tus hijos, les va a parecer algo extraño. La parte de, mira, entonces les vas a contar la historia y vas a decir cuando el Eterno ordenó a través de Moisés al faraón que los dejara de ir. El faraón se puso necio, y entonces el Eterno envió juicios severos sobre la tierra de Egipto, y la última parte de ese juicio, la 10ª plaga, tuvo que ver con la muerte de los primogénitos. Y esa es la historia que tienes que contar a tus hijos y decirles, mira, y en esa última plaga, en la muerte de los primogénitos, también estábamos nosotros. Nosotros también estábamos en riesgo. Durante 9 plagas nosotros estuvimos a salvo, protegidos. No hubo amenaza, no hubo riesgo para nosotros. Pero en la 10ª plaga, el juicio era parejo para todos. Entonces, el Eterno nos dio, digamos, una forma en cómo nosotros nos íbamos a salvar de ese juicio. Y bueno, es la historia de Pesaj, que ya contamos, ¿no? Que ya saben nuestros hijos. Y de esa manera, nuestros primogénitos no murieron. El tema es que no solamente iban a morir los primogénitos de las personas, sino también los primogénitos de todos los animales. Hoy, en gratitud, en reconocimiento, en honor a lo que el Eterno hizo por nosotros y como un recordatorio para que no se nos olvide, es que nosotros sacrificamos a todos los primogénitos de nuestros animales en recordatorio de lo que el Eterno hizo por nosotros y para redimir a todos nuestros primogénitos, a todos nuestros hijos primogénitos. Bueno, hasta ahí esto suena bien, porque finalmente es como cuando tú das una ofrenda, ¿no? Cuando tú sientes que el Eterno te libró de algo, de un peligro latente, de una gran amenaza, cuando tú verdaderamente experimentas la salvación de Dios, como el pastor aquel que les platicaba. Todos hemos pasado alguna experiencia así, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que el Eterno hizo algo por ti, pero algo así, bien grande? Y cuando has experimentado eso, ¿no te sientes motivado a sacrificar algo por el Eterno? ¿A dar una ofrenda? ¿A manifestar tu gratitud al Eterno? Bueno, esa es esa parte. Es parte de la historia. Como el Eterno libró a nuestros primogénitos, hoy nosotros sacrificamos a los primogénitos de nuestros animales para pues agradecer y para seguir de alguna manera mostrando la gratitud y el reconocimiento porque nuestros primogénitos están vivos. ¿Y el burro? Porque la pregunta ahí es, ¿y el burro? ¿Por qué el burro? O sea, ¿cuál es el tema con el burro o con los burros? Seré yo. ¿Oye lo que dijo Sergio? Seré yo maestro, dice. El tema con los burros es muy interesante y lo hablábamos en el sermón del año pasado, del Parashá, el burro y el cordero. ¿Por qué un cordero tiene que morir por un burro? Esto que vemos ahí en Éxodo capítulo 13, los versos por ahí del 12 al 16, lo que estamos viendo ahí, hermanos, es una figura profética. Es una figura que en aquel momento seguramente los israelitas no lo entendían, pero de todos modos lo tenían que hacer y de todos modos lo tenían que contar. Es más, si me apuran, miren, el Eterno les está diciendo que le van a contar una historia a sus hijos que todavía ni siquiera pasaba.
todavía ni siquiera ocurría. Y el Eterno le dice, les vas a contar esto, pero si todavía no pasa, no le hace, tú se los vas a contar. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo se le dice a eso, hermano? ¿Con qué palabra definimos eso? Vas a contar algo que todavía no pasa. Fe. Fe. Todo se resume a tener fe. Tú vas a contar esto que todavía no pasa como si ya hubiera pasado. Eso es fe. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, es que todavía no entro. No le hace, pero vas a entrar. ¿O no lo crees? Eso es fe. Todo se resume a fe. Todo se reduce a fe. ¿Saben que Hebreos capítulo 11 es para mí el corazón del mensaje bíblico? Porque habla de la fe, es el himno a la fe. Y dice lo que las personas hicieron por fe. Porque por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, desde Abraham hasta Malaquías. Por fe todos ellos alcanzaron buen testimonio. En otras palabras, alcanzaron la redención. Pero la clave es que dice que todos ellos hicieron cosas por fe. Crearon historias, contaron historias, transmitieron historias, pero sobre todo ellos fueron parte de la historia de la redención. ¿Y por qué lo hicieron? Por fe. Y cuando empieza el capítulo 12 de Hebreos dice, por lo tanto, nosotros también. O sea, ahí se viene al presente. Nosotros, al escuchar de todos ellos, al escuchar los testimonios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Ruth, de Débora, de todos estos personajes de las escrituras, de Gedeón, de Elías, de los profetas, cuando nosotros escuchamos todo lo que ellos hicieron por fe, ahora nos vemos a nosotros mismos y dice el escritor a los Hebreos, ellos hicieron todo eso por una promesa que nunca la vieron realizarse, por algo de lo que nunca vieron el cumplimiento. Pero eso nos habla de qué, hermano, de compromiso. Y lo hicieron y se mantuvieron hasta el final, creyendo que recibirían la tan anhelada promesa. Y murieron creyendo y no llegó. Y dice el escritor de los Hebreos, ahora el cumplimiento de esa promesa ha llegado y nosotros le hemos visto, le conocimos, estuvimos con él, caminamos con él y vimos a él cumplir esa promesa, porque Yeshua es el autor y consumador de la fe. Y lo que trata de transmitir el escritor a los Hebreos es que el compromiso o el nivel de compromiso que deberían de tener los discípulos de Yeshua tenía que ser más grande que el que tuvieron aquellos. Y yo le pregunto a usted, hermano, si el nivel del compromiso de los discípulos de Yeshua a principios de esta edad, a principios de esta era, tenía que ser mayor el de los antiguos, ¿cómo cree usted que debe ser el nivel de compromiso de nosotros, que somos los talones del Mashiach? Es decir, que somos la generación final, los que estamos ya esperando el regreso del Mashiach.
creen que nuestro nivel de compromiso tendría que ser menor, igual o mayor. ¿Qué nos dice la lógica? Mayor, ¿no? Porque el nivel, el entendimiento, el conocimiento de nosotros es mayor que el de los discípulos. Yo no sé cómo se imaginan a los discípulos. Estoy viendo la serie de Joseph. Y sabe que algo a lo que nos despierta esta serie es a pensar. Y a pensar que muchas de las cosas que nos presenta ahí realmente pudieron haber sido así. Porque al final de cuentas los discípulos de Yeshua eran como nosotros. Pero ellos no tenían las herramientas que nosotros tenemos. No tenían el conocimiento de la historia que nosotros tenemos. Entonces nosotros, por eso, nuestro compromiso debe de ser mayor. La historia del burro, ahí en Éxodo 13, es la figura profética. La figura profética de Israel. La figura profética de Efraín. La figura profética de aquellos que serían exiliados, separados del pueblo de Israel, pero que finalmente serían redimidos por el Cordero. ¿Por qué? Porque son Efraín, porque tienen un gran valor para el Eterno. Usted ve el mensaje del año pasado y ahí explicamos, ¿no? En base a lo literal, ¿por qué un burro es más valioso que un cordero? Literalmente hablando. Y dimos la explicación por qué. Entonces era muy redituable para la persona, en lugar de sacrificar un burro, mejor sacrifico un cordero, me conviene más. Y recuerdan ustedes las palabras aquellas del sumo sacerdote cuando dijo de una manera profética, pues es mejor o es necesario que un hombre perezca o muera y no toda la nación. O sea, ¿qué preferimos? Si por la muerte de este se puede salvar toda la nación, pues que se muera. Está hablando de Yeshua. Él es el cordero, nosotros somos el burro. Aunque se oiga feo, somos el burro. ¿Y cuál era la opción del burro? O ser salvado por el cordero o que te quiebre el pescuezo. Es así. ¿Cuáles son nuestras opciones? Entonces nosotros somos el burro. Le vas a contar esa historia también a tus hijos. ¿Y cuál es esa historia, hermano? Ya dijimos, Pesaj es la historia de la salvación. Matzot es la historia de nuestro compromiso. Un compromiso en la santidad. Y esta tercera historia es una historia de juicio. Tal cual. Les vas a contar a tus hijos la historia de juicio. Tus hijos tienen que saber cuáles las opciones que tienen. Porque finalmente ellos tendrán que tomar una decisión también. ¿Y qué opción tienen tus hijos? Hijito, pues mira, la opción que tienes es ser salvado por el cordero o cuello. Que te quiebra el pescuezo. Morir, condenación, infierno, como lo quiera decir. Esas son tus opciones. ¿Qué prefieres? Y esas son las tres historias para contarle a los hijos. ¿Qué pasa si no contamos esas historias? ¿Cuál va a ser el resultado de no contar estas tres historias? Hermano, los resultados los tenemos a la vista. Es sencillo, es fácil. La misma escritura nos dice
cuál va a ser la situación en los tiempos finales. ¿Qué dice la Escritura? Porque en los postreros tiempos, que serán tiempos peligrosos, habrá hijos, ¿cómo dice la Escritura? No, hombre, hay una serie ahí de adjetivos terribles: desobedientes, contumaces, irrespetuosos. Y así son los hijos hoy. Qué tremendo cuando hoy en día ves niños ofendiendo a los padres, diciéndoles palabrotas a los papás o pegándoles a los papás. Un niño pateando al papá o a la mamá, golpeándolos. En Israel te mataban a pedradas, ¿sabes? Si lo volvías a hacer, no, pues cómo le iba a parecer. Pero ahora entendemos por qué pasaba eso. Hoy tenemos una generación terrible. Una generación, más allá del tema de la generación de cristal, como se le conoce, tenemos una generación insensible. Una generación a la cual les importa muy poco la vida. Les importa muy poco el tema de Dios. No les importa nada. ¿Y sabe por qué ha pasado eso? Porque se dejó de contar la historia. Porque en algún momento dejamos de contar estas tres historias. O porque no lo hicimos correctamente. Porque no lo hicimos auténticamente. Y cuando los padres no contamos esas historias de manera correcta y auténtica a nuestros hijos, ellos van a escuchar otras historias que sí les van a interesar. Porque ¿sabe quién tiene muchas historias para contar? El diablo. Ese tiene montones de historias. Aparentemente, ¿no? Porque el diablo es especialista en contarte historias deslumbrantes, historias atractivas, pero cuyo fin es camino de muerte. Pero él es especialista en contarte todo tipo de historias, en atraerte. Entonces, la única línea de defensa que tenemos contra todo esta maquinaria del mundo, contra todas estas cosas que el diablo está utilizando, nuestra primera y prácticamente única línea de defensa, hermanos, es que los padres contemos estas historias a nuestros hijos y que lo hagamos de una manera auténtica. Mantener a salvo a nuestros hijos y mantener viva la esperanza de que esa salvación, de que esa redención que ocurrió allá en Egipto siga viva el día de hoy. Que esa historia que se ratificó con el sacrificio de Yeshua allá en el Monte Calvario siga viva hoy. La única manera es que sigamos contando la historia, pero que lo hagamos con verdadera convicción. Que nos crean, pues, y que ellos vengan a ser parte de la historia, que adopten esa historia como suya. Esa es la única esperanza que este mundo y que esta generación tiene, porque de otra manera el enemigo seguirá ganando terreno y nosotros lo seguiremos perdiendo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, y que el Eterno nos dé el ánimo y la fuerza, porque esto es una batalla, porque esto es una guerra que estamos peleando, porque esta es nuestra realidad, y solamente viviendo nuestra propia historia en base a nuestra salvación, en base a nuestro compromiso y en base a tener presentes que hay un juicio, y que ese juicio realmente hasta el día de hoy
todavía no sabemos cómo vamos a salir de ese juicio. Usted puede decir, hermano, ¿cómo no? Yo sé que el Señor ya me perdonó. No me cuente esta historia. Porque aquí nosotros tenemos que vivir nuestra vida hasta el último aliento, hasta el último día, en un nivel de compromiso lo más alto posible. Como dijo un hermano, pues yo no creo que la salvación se pierda, sin embargo trato de vivir mi vida como si sí se perdiera. Eso es correcto. Eso es correcto. Hoy debemos de tratar de vivir nuestra vida todos los días como si el Mashiach viniera hoy. Como si este es el día que voy a presentarme delante de Él. Como que este es el día donde tengo que mostrar mi fe. ¿Y cómo se muestra la fe, hermanos? Una verdadera fe, ¿cómo se muestra? Sí, dijo Jacobo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré la mía a través de mis obras. ¿Y qué son las obras? La obediencia, las acciones. Eso es fe. Y de eso se trata todo. Shabbat Shalom. Bendiciones. Ánimo que esto todavía no se acaba. Nos despedimos de nuestros hermanos virtuales. Que el Eterno les bendiga muchísimo.